Déjame contarte algo que todavía no puedo creer, algo que pasó hace apenas unos días y que me dejó sin palabras, sin aliento, y, honestamente, un poco roto por dentro. Yo, como cualquier padre, siempre he pensado que conozco a mis hijos. Creemos que sabemos cuando toman decisiones importantes, cuando van a dar ese gran paso en sus vidas, y, sin embargo, hay momentos en los que te das cuenta de que no sabes nada. Ese día, todo parecía normal. Como cualquier otro domingo en casa, con risas, charlas, y esa rutina tranquila que uno llega a dar por segura. Yo tenía una pregunta que me rondaba la cabeza desde hace semanas, algo que, como padre, me tenía nervioso, emocionado, y con un poquito de miedo. Así que, con esa mezcla de ilusión y ansiedad, me acerqué a ella y le pregunté lo que parecía una pregunta sencilla: ¿cuándo será tu boda? Y entonces, lo dijo. Me miró con esa mirada que no lograba descifrar, una sonrisa que no estaba segura si era de burla o de orgullo, y soltó esas palabras que me dejaron congelado: ya nos casamos ayer. Te juro que en ese instante todo mi mundo se detuvo. El corazón se me hundió y, por un segundo, no sabía si reír, llorar o simplemente quedarme en silencio. ¿Cómo era posible que me enterara de algo así después de todo este tiempo? ¿Cómo podía ser que todo lo que yo pensaba que sabía de su vida se desmoronara en un segundo? Y aquí está lo más importante: esto no es solo una historia sobre bodas, secretos o decisiones apresuradas. Es una historia sobre confianza, amor, sorpresa, y sobre cómo la vida a veces nos enseña que no podemos controlar todo, ni siquiera a quienes más amamos. Es sobre esos momentos que te hacen cuestionarlo todo y que, al mismo tiempo, te recuerdan lo impredecible y hermosa que puede ser la vida. Así que quédate conmigo, porque lo que sigue no es solo una conversación, es un viaje. Un viaje lleno de emociones, de giros inesperados, de momentos que te harán reír, llorar, y tal vez reconocer un poco de tu propia vida en la mía. Créeme, cada segundo vale la pena, y cuando termine de contarles todo, entenderán por qué esta historia es imposible de olvidar. Mi hija siempre fue diferente desde pequeña. Desde que aprendió a caminar, parecía tener un aire de independencia que no se veía en otros niños. No era la típica niña que corría detrás de mí pidiendo ayuda o aprobación, no, ella siempre encontraba su propio camino. Recuerdo que cuando tenía solo 6 años, insistía en vestirse sola para la escuela, aunque combinara un par de calcetines imposibles y zapatos que no coincidían. Yo me reía y le decía: un día, esas decisiones pequeñas van a parecer fáciles, pero las grandes, ahí es donde realmente me vas a sorprender. Y nunca imaginé cuánta razón tenía. Creció siendo curiosa, observadora, y con una forma de ver el mundo que muchas veces me dejaba pensando. A veces me hablaba con una franqueza que podía doler, pero que siempre era honesta. Siempre fue traviesa, sí, pero de una manera que hacía que todos en la familia la recordaran. Pequeñas bromas, ideas inesperadas, y esa chispa de rebeldía que me hacía preguntarme cómo sería cuando llegara a la adultez. Nuestra familia siempre ha sido muy unida, aunque no sin sus complejidades. No éramos perfectos, nadie lo es, pero había un respeto mutuo que, aunque a veces se tensaba, siempre estaba presente. Ella creció viendo a su madre y a mí trabajar, discutir, reconciliarnos, y celebrar juntos cada pequeño triunfo. Creo que eso la enseñó a valorar la independencia sin perder el sentido de pertenencia. Ella entendía que podía tomar sus propias decisiones, pero que siempre habría un lugar seguro donde regresar. Recuerdo una tarde, hace unos años, cuando decidió organizar su propio picnic en el parque. No quería que nadie la acompañara, ni siquiera yo. Me dijo: papá, quiero hacerlo sola, quiero ver si puedo manejar todo. Yo dudé, por supuesto, porque, ¿cómo dejar que tu hija de 15 años maneje todo sola? Pero la dejé. La observé desde lejos mientras montaba su pequeña mesa, arreglaba los bocadillos, y se sentaba a leer un libro bajo el árbol. Esa independencia, esa confianza en sí misma, siempre me impresionó y, al mismo tiempo, me preocupó un poco. Ella también es profundamente curiosa. Siempre ha hecho preguntas que me dejaban sin palabras, cuestionando las cosas que yo daba por sentadas. Papá, ¿por qué la gente se casa?, me preguntaba un día mientras caminábamos. ¿Por qué todos esperan el gran evento y no pueden decidir por sí mismos? Recuerdo haberme quedado en silencio,
porque no era solo una pregunta sobre bodas, era sobre la vida, sobre elección, sobre cómo quería vivir la suya. Desde entonces, supe que cada decisión importante que tomara, la viviría a su manera, con su propio ritmo. A medida que fue creciendo, se volvió más reservada con ciertos aspectos de su vida, algo natural en la transición a la adultez. Pero aún así, había señales de su carácter, fuerte, decidido, y a veces impredecible. Era la clase de persona que podía hacer planes meticulosamente y, al mismo tiempo, tomar decisiones impulsivas que te dejaban sin aliento. Para nosotros, su familia, eso significaba aprender a soltar un poco, confiar, y aceptar que su camino no siempre sería transparente. Y aunque la veía volar sola en muchas cosas, también había momentos en que buscaba nuestra compañía, aunque fuera en silencio. Una tarde de invierno, la encontré en la cocina preparando galletas para regalar a sus amigos. No me dijo nada de sus planes, pero me permitió estar ahí, observando cómo mezclaba la masa, cómo medía los ingredientes con cuidado. Era un pequeño recordatorio de que aunque ella quería independencia, seguía valorando nuestra presencia, aunque de formas que no siempre comprendía al instante. Eso es lo que define a mi hija: independencia, curiosidad, determinación, y un toque de travesura que hace imposible no amarla con intensidad. Y mientras la veía crecer así, siempre tuve la sensación de que un día me sorprendería de la manera más inesperada, pero nunca, jamás, imaginé que esa sorpresa vendría con palabras tan definitivas y tan impactantes como: «Ah, ya nos casamos ayer». Cada recuerdo, cada pequeño gesto de su vida, cada decisión aparentemente simple que tomaba, todo formaba parte de un patrón que solo ahora, al mirar hacia atrás, empieza a tener sentido. La manera en que su independencia se entrelazaba con su cariño, la forma en que siempre quería explorar el mundo pero aún buscaba nuestras raíces, nos enseñaba, silenciosamente, que la vida con ella nunca sería ordinaria. Y es por eso que cuando llegó el momento de preguntarle sobre su boda, yo ya sabía, en algún rincón de mi corazón, que su respuesta no iba a ser convencional. Porque mi hija siempre ha vivido la vida a su manera, a veces desafiando nuestras expectativas, a veces rompiendo moldes, y siempre, siempre, manteniendo esa chispa que la hace única. Ese domingo parecía uno más de tantos, pero yo sentía en mi pecho esa mezcla de ilusión y nervios que no me dejaba tranquilo. Mientras preparábamos el desayuno, veía a mi hija moverse por la cocina con esa naturalidad que siempre la ha caracterizado. Cortaba el pan, servía el café, y mientras lo hacía, soltaba comentarios pequeños, cotidianos, que a cualquiera parecerían triviales, pero a mí me dejaban pensando. «Papá, ¿vas a trabajar mucho hoy?», me preguntó, con esa voz despreocupada que escondía su independencia. Yo sonreí, tratando de parecer tranquilo, mientras en mi cabeza giraba una y otra vez la pregunta que llevaba días rondándome: ¿cuándo será tu boda? No podía evitarlo. Cada gesto suyo, cada conversación casual con amigos, cada mirada que compartía con alguien especial, me hacía preguntarme si había planes que yo aún desconocía. La casa estaba tranquila, con los rayos del sol entrando por la ventana y ese aroma familiar a pan tostado y café recién hecho. Sin embargo, en medio de la calma, había pequeñas señales, diminutas pistas que yo, como padre, no podía dejar de notar. Una llamada rápida al teléfono de alguien que escuché mencionar su nombre, una sonrisa fugaz que se desvanecía cuando yo aparecía, todo me hacía sospechar que había secretos, decisiones importantes que se estaban tomando sin que yo lo supiera. Y mientras observaba estos pequeños detalles, me sorprendía a mí mismo reflexionando sobre cómo todo había cambiado con los años. La niña que corría detrás de mí pidiendo atención se había transformado en una mujer que podía guardar su vida en silencio si así lo deseaba. Era un recordatorio de que la independencia no siempre es evidente, pero siempre está presente, y que las decisiones más importantes a veces se toman en privado. Nos sentamos a desayunar, y entre bocado y bocado, mi hija hablaba de sus clases, de los proyectos que tenía, de planes con amigos, todo mientras mi mente seguía dando vueltas en torno a la pregunta que aún no me atrevía a formular. Intentaba mantenerme casual, tratando de leer entre líneas, de notar algún indicio de romance, algún gesto que me diera una pista de que el matrimonio estaba cerca. A veces reíamos juntos, recordando viejas anécdotas de la infancia, pequeñas bromas que solo nosotros entendíamos. Otras veces, había silencio, un silencio que se sentía pesado, no incómodo,
pero sí lleno de esa tensión silenciosa que precede a un gran descubrimiento. Cada vez que la veía mirar su teléfono o sonreír a un mensaje, un pequeño nudo se formaba en mi estómago. Sabía que algo estaba pasando, algo que yo aún no entendía del todo. Durante la tarde, nos dedicamos a tareas cotidianas. Ella ordenaba su habitación mientras yo me ocupaba de algunos pendientes en casa. Cada tanto, cruzábamos miradas, compartíamos comentarios simples, pero siempre sentía esa sensación de que había un mundo entero que yo aún no conocía. Las preguntas que me rondaban eran inevitables: ¿está comprometida? ¿Lo ha decidido ya? ¿Me contará o será una sorpresa total? Incluso en los momentos más tranquilos, me encontraba revisando mentalmente todo lo que sabía de su vida amorosa. Recordaba pequeños indicios que había pasado por alto, las visitas frecuentes de alguien especial, las conversaciones privadas que lograba escuchar por accidente, las risas que desaparecían cuando entraba en la habitación. Cada detalle aumentaba mi curiosidad y, al mismo tiempo, un pequeño miedo de enterarme demasiado tarde de algo que cambiaría todo. Y mientras todo esto ocurría, mi hija seguía con su vida, aparentemente despreocupada, haciendo planes, sonriendo, y viviendo momentos que yo solo podía observar desde la distancia. Era como si todo estuviera pasando delante de mis ojos y yo no pudiera intervenir, y esa sensación, esa mezcla de orgullo y ansiedad, era algo que nunca había experimentado de manera tan intensa. Al caer la tarde, mientras nos sentábamos juntos a mirar la televisión, me di cuenta de que la respuesta a mi pregunta estaba más cerca de lo que imaginaba, aunque aún no lo sabía. La expectativa crecía en mi pecho, y con cada gesto suyo, con cada sonrisa y palabra casual. El suspense se acumulaba. No sabía cómo ni cuándo llegaría el momento, pero algo dentro de mí me decía que ese día iba a ser diferente a todos los demás, y que la sorpresa que me esperaba sería mucho mayor de lo que jamás podría anticipar. Ese domingo, aparentemente normal, estaba cargado de emociones que no se veían a simple vista. Cada risa, cada pausa, cada mirada, era un recordatorio de que mi hija tenía su propia vida, y que, en cualquier momento, podía revelar algo que cambiaría mi mundo de golpe. Yo lo sentía, aunque todavía no lo entendía por completo. Finalmente llegó el momento. Yo lo sentía en el aire, en la manera en que hablábamos, en cada pausa mientras compartíamos la tarde juntos. Había un instante, pequeño pero pesado, en el que todo parecía esperar a que hiciera la pregunta que llevaba rondándome la cabeza durante semanas. La miré a los ojos, tratando de medir el tono correcto, tratando de parecer casual, aunque por dentro mi corazón latía a 1000 por hora. Mi hija, empecé, tratando de que mi voz sonara natural. ¿Cuándo será tu boda? No hubo respuesta inmediata. Ella me miró con esa mirada que, años atrás, me había mostrado que siempre estaba un paso adelante de mí. Una mezcla de picardía y serenidad, de desafío y ternura. Yo sonreí nerviosamente, pensando que tal vez estaba bromeando. Vamos, dime la verdad, añadí, un poco más firme, intentando ocultar la ansiedad que me carcomía por dentro. Y entonces lo dijo. Las palabras salieron ligeras, casi despreocupadas, como si fuera una broma. Ah, ya nos casamos ayer. Por un segundo, nada. Mi mente se detuvo, mi corazón se detuvo, y mi respiración se congeló. Intenté procesarlo, pero las piezas no encajaban. ¿Cómo, que, ya? Apenas podía formar las palabras. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado. Todo lo que creía saber, todo lo que había anticipado, desapareció en un instante. La incredulidad me golpeó primero. ¿Cómo era posible que me enterara así, de un evento tan grande, tan definitivo? Mis pensamientos se mezclaban con emociones que no podía ordenar, sorpresa, confusión, un pequeño hilo de dolor, y, por supuesto, ese amor profundo que nunca desaparece. Era imposible no sentir un nudo en la garganta. Ella, por su parte, parecía tranquila, casi orgullosa de su pequeño acto de independencia. Había una chispa en sus ojos, como diciendo, te lo dije a mi manera, pero está bien, papá. Yo no podía dejar de observar cada gesto, cada movimiento, tratando de descubrir alguna pista que me ayudara a entender cómo había ocurrido todo sin que yo lo supiera. Intenté hablar, intentando que mi voz no temblara. Ya, nos casamos ayer, ¿de verdad? Pregunté, una vez más,
aunque ya sabía que la respuesta no cambiaría. Mi mente daba vueltas, ¿cómo se planea una boda así, sin avisar a los padres? ¿Cómo podía haberse dado ese paso tan grande en secreto? La casa estaba silenciosa a nuestro alrededor, como si el mundo también hubiera detenido su aliento ante esas palabras. Cada detalle de ese momento, el sol entrando por la ventana, la taza de café que sostenía en mis manos, el sonido lejano de los pájaros, se volvió más intenso, más significativo. Todo parecía amplificar la magnitud de la sorpresa. Y mientras ella permanecía calmada, yo sentía esa mezcla extraña de emociones, un dolor pasajero por no haber sido incluido, pero también un respeto silencioso por su decisión, por su independencia, por la mujer en la que se había convertido. Todo lo que yo pensaba que sería un momento común, una simple conversación, se había transformado en un evento que marcaría nuestra relación para siempre. Tratando de recomponerme, traté de hacer una broma ligera, algo para romper la tensión. Bueno, al menos no me dejaste fuera de los regalos, ¿verdad? Pero incluso en el humor se sentía el peso de lo inesperado, y su sonrisa apenas se ensanchó, como una mezcla de ternura y desafío silencioso. Mi mente continuaba girando en círculos. Recordaba cada pequeña señal que había pasado por alto, cada indicio que ahora cobraba sentido, pero aún así, nada podía prepararme para escuchar esas palabras en voz alta: ya nos casamos ayer. La incredulidad seguía siendo total, mezclada con esa sensación de asombro que solo se siente cuando alguien que amas hace algo completamente inesperado. Por un momento, me quedé en silencio, simplemente observándola. No era solo su respuesta lo que me impactaba, sino la forma en que la dijo, segura, tranquila, definitiva. Fue un recordatorio de que la vida de nuestros hijos, aunque la compartan con nosotros, a veces avanza en un ritmo que no podemos controlar. Y así, mientras el eco de sus palabras aún resonaba en la habitación, supe que aquel domingo, que parecía uno más de tantos, se había convertido en un día que nunca olvidaría. Un día que cambiaría la forma en que veía a mi hija, a nuestra relación, y quizás, la forma en que enfrentaríamos juntos los momentos inesperados de la vida. Durante horas después de escuchar esas palabras, me quedé sentado en silencio, mirando la taza de café frente a mí, sin atreverme a levantar la vista. La sensación era extraña, una mezcla de sorpresa, tristeza y, debo admitir, un pequeño hilo de enojo. ¿Cómo podía ser que algo tan importante, algo que imaginé compartir como padre, sucediera sin que yo siquiera lo supiera? No podía dejar de pensar en todos esos años, en cada conversación que creía abierta y sincera. ¿Había señales que pasé por alto? ¿Alguna pista de que ella estaba planeando algo tan definitivo? Mi mente giraba, intentando reconstruir los últimos meses, buscando indicios, palabras, gestos, cualquier cosa que explicara cómo había sucedido todo sin que yo lo notara. Pero no había nada que me preparara para aquello. Me sentía extraño, como si hubiera una barrera invisible entre nosotros, algo que nunca había notado. Mi hija, la niña que solía correr hacia mí con cada problema, con cada emoción, ahora tenía su propio mundo, uno en el que yo no siempre era incluido. Y aunque sabía que debía respetar su independencia, no podía evitar sentir un vacío, una pequeña herida que se abrió sin que nadie la tocara. Mientras trataba de ordenar mis pensamientos, me encontré cuestionando nuestra comunicación. ¿Habría hecho algo mal como padre? ¿Hubiera podido acercarme más, preguntar de otra manera, ser más perceptivo? Todo se mezclaba con sentimientos de orgullo por la mujer que había creado, pero también con un miedo silencioso, miedo de que algunas decisiones importantes se me escaparan sin posibilidad de reparar nada. Recordé lo que me contaron algunos psicólogos sobre los hijos adultos que toman decisiones repentinas. A veces no es un acto de rebeldía ni de desobediencia, sino una forma de afirmarse, de experimentar autonomía, de probar su propio camino. Y aunque intelectualmente lo comprendía, emocionalmente era un golpe. La teoría no calmaba el corazón de un padre que sentía que le habían negado algo fundamental, ser parte de un momento de su vida que él había imaginado compartir. Me levanté y caminé por la casa lentamente, tratando de despejar la mente. Cada rincón parecía diferente ahora, cargado de recuerdos de infancia y adolescencia, de pequeños momentos que creía cotidianos y que ahora se sentían extraordinariamente significativos. Y en cada recuerdo surgía la misma pregunta: ¿cómo había llegado hasta aquí sin que yo lo supiera? Había también un enojo silencioso, no hacia ella, sino hacia la situación.
Un enojo que nacía de la sorpresa y del deseo natural de todo padre de acompañar a su hija en cada paso importante. Pero al mismo tiempo, ese enojo se mezclaba con orgullo, porque sabía que detrás de esa decisión estaba su independencia, su determinación, su capacidad de tomar las riendas de su vida. Me senté nuevamente, respirando hondo, permitiéndome sentir cada emoción sin tratar de reprimir nada. La tristeza estaba ahí, la sorpresa también, y un hilo de miedo y preocupación, pero también había amor. Siempre había amor, y eso me daba fuerza para procesar todo. Cada pequeño pensamiento, cada reflexión interna, era un recordatorio de que la relación con mis hijos no es lineal ni predecible. Está llena de curvas, de momentos inesperados, de decisiones que nos toman por sorpresa y nos enseñan a confiar más profundamente. A veces, me encontraba repitiendo en mi mente las palabras que ella había dicho, tratando de escucharlas de nuevo, como si eso ayudara a entenderlas mejor. Ah, ya nos casamos ayer. Ese simple enunciado había transformado un domingo común en un cúmulo de emociones que necesitaba desentrañar, procesar y aceptar. Y mientras lo hacía, entendí que el dolor que sentía no era un rechazo, sino una mezcla natural de amor, sorpresa y la inevitable sensación de desconexión que a veces surge cuando nuestros hijos se convierten en adultos y toman sus propias decisiones. Me di cuenta de que este momento era también una oportunidad para reflexionar sobre mi propio papel. ¿Cómo podía apoyar a mi hija sin controlar, sin juzgar, y sin dejar que la sorpresa se convirtiera en resentimiento? Esa reflexión, aunque silenciosa, me enseñaba que el amor de un padre no se mide por la información que recibimos, sino por la capacidad de aceptar y acompañar, incluso cuando nos sentimos excluidos momentáneamente. Durante horas, simplemente me dejé sentir. Pausando, respirando, recordando, y aceptando que la vida no siempre se desarrolla como uno espera. La confusión, la tristeza y el desconcierto eran parte del proceso. Y mientras me sumergía en esos pensamientos, comprendí algo importante: este momento inesperado no era solo un desafío, sino también un recordatorio de la resiliencia que necesitamos como padres y del amor incondicional que sostiene incluso los giros más sorprendentes de la vida. Después de procesar la sorpresa y la mezcla de emociones que sentí, me senté a reflexionar sobre lo que realmente significa ser padre de un hijo adulto. Durante años, uno cree que conoce cada rincón de la vida de sus hijos, que puede anticipar cada decisión importante, y luego llega un momento que te recuerda cuán impredecible puede ser la vida. Aprendí algo importante: a veces nuestros hijos toman decisiones sin decirnos nada, no por rebeldía o desconsideración, sino porque están buscando afirmarse, probar su independencia y descubrir su propio camino. La psicología de la adultez temprana habla mucho sobre la autonomía de los jóvenes. Necesitan sentir que pueden controlar su vida, que pueden tomar decisiones fundamentales por sí mismos, incluso si eso significa sorprender a quienes más aman. Entender esto no borra el dolor de sentirse excluido, pero ayuda a ponerlo en perspectiva. También reflexioné sobre la comunicación. Muchas veces creemos que la comunicación consiste en hablar, pero en realidad también es escuchar, observar y permitir que nuestros hijos expresen su vida a su manera. Es un equilibrio delicado. Uno quiere ser parte de todo, pero también debe respetar los límites que ellos establecen. Aprender a soltar, a confiar, y a acompañar sin controlar, eso es una lección que uno aprende de manera gradual, y a veces, con golpes inesperados de la vida. Y no puedo dejar de pensar en las expectativas culturales que todos tenemos. En nuestra sociedad, las bodas suelen ser eventos grandes, con rituales que incluyen a la familia, los amigos y una serie de pasos que parecen inevitables. Cuando alguien decide actuar fuera de ese patrón, como lo hizo mi hija, puede sentirse chocante o incluso doloroso. Pero también es una oportunidad para cuestionar nuestras propias ideas sobre tradición, control y amor familiar. Tal vez lo más importante no es cómo se hace una boda, sino que el acto refleje la felicidad y autenticidad de quien la vive. Mientras meditaba sobre todo esto, recordé momentos de nuestra vida familiar en los que ella ya me había mostrado pistas de su independencia, su capacidad para resolver problemas sola, sus decisiones pequeñas pero significativas, la forma en que manejaba sus amistades y proyectos. Cada una de esas señales era un recordatorio de que su vida se desarrolla a su propio ritmo, y que mi papel como padre no es dirigirla, sino acompañarla con amor y respeto. El proceso de reflexión también me llevó a pensar en la confianza.
Confiar no significa saber todo lo que ocurre, ni tener control sobre cada situación. Confiar significa creer que, aunque no estemos incluidos en cada detalle, nuestros hijos tomarán decisiones con responsabilidad, y que el vínculo que compartimos puede soportar sorpresas y desacuerdos. Aprender a confiar es un acto de amor, porque implica aceptar que la vida de nuestros hijos les pertenece, aunque nos duela momentáneamente no ser parte de cada instante. Y mientras pensaba en esto, también comprendí que estas experiencias, aunque difíciles, fortalecen la relación. Cuando dejamos espacio para la autonomía y aprendemos a aceptar decisiones inesperadas, la relación con nuestros hijos puede profundizarse. Surge un respeto mutuo que no estaba presente antes, una comprensión silenciosa de que el amor no depende de estar en todos los momentos, sino de estar presente en lo que realmente importa, su bienestar y felicidad. Al reflexionar sobre todo esto, me di cuenta de que la vida con nuestros hijos es un aprendizaje constante. Cada sorpresa, cada decisión inesperada, es una lección sobre paciencia, confianza y amor incondicional. Aprendí que aunque el momento me golpeara con fuerza, la verdadera enseñanza estaba en cómo respondía, con apertura, empatía y disposición para aceptar que su felicidad es lo más importante, incluso cuando no coincide con mis expectativas. En última instancia, entendí que las decisiones que nos sorprenden no nos alejan de nuestros hijos, sino que nos desafían a crecer junto a ellos. Y aunque la experiencia pueda ser dolorosa al principio, con reflexión y comprensión, se transforma en una oportunidad para fortalecer los lazos, celebrar la independencia y, sobre todo, aprender a amar de manera más profunda y consciente. Después de varios días intentando procesar lo que había sucedido, finalmente tuve la oportunidad de sentarme con mi hija y escuchar su versión de los hechos. Quería entender, no juzgar, y sobre todo, encontrar un puente entre su mundo y el mío. Ella me miró con esa mezcla de serenidad y determinación que siempre la ha caracterizado. Papá, empezó, sé que fue una sorpresa enorme para ti, pero quiero que entiendas por qué lo hice. Su voz era tranquila, pero cargada de sinceridad. No fue para ocultarte nada por maldad, ni para alejarme de ti. Solo quería un momento íntimo, algo que fuera solo nuestro, o sea, solo nuestro matrimonio, sin el estrés de organizar un evento enorme. Me explicó cómo, desde hacía meses, había estado considerando todas las opciones, bodas tradicionales, grandes celebraciones, invitados, logística, y la sola idea la abrumaba. Quería que su boda reflejara su felicidad genuina, sin complicaciones ni presiones externas. A veces, papá, menos es más. No necesitaba una ceremonia enorme para sentir que era real. Solo necesitaba que fuera nuestra decisión, nuestra alegría. Mientras me contaba esto, comprendí algo que hasta entonces no había considerado completamente. Para ella, esta decisión no era una rebeldía ni un acto de desobediencia, sino una forma de afirmar su independencia y responsabilidad. Quería experimentar ese momento de manera auténtica, sin depender de la aprobación externa, aunque eso significara sorprenderme por completo a mí, su padre. Ella también mencionó que se había inspirado en una tendencia creciente de bodas pequeñas y privadas. Estudios recientes muestran que cada vez más parejas optan por el elopement o bodas íntimas, buscando simplicidad, menos estrés y más significado personal. Estas decisiones, aunque pueden chocar con las expectativas familiares o culturales, reflejan una búsqueda de autenticidad y control sobre su propia vida. Papá, continuó, entiendo que te sientas excluido, y eso no es lo que quería. Solo quería un día que fuera sincero, que representara quienes somos nosotros como pareja. No era contra ti, ni contra la familia. Solo quería ser feliz a mi manera. Mientras hablaba, podía ver en su mirada que lo decía con todo su corazón, y que su intención no era herirme, sino explicarme su elección. Reflexionando en silencio mientras escuchaba, entendí que su decisión tenía sentido dentro de su mundo, una vida adulta marcada por independencia, responsabilidad y deseo de autenticidad. La manera en que manejó su boda era coherente con cómo siempre había vivido, tomando decisiones propias, enfrentando los desafíos sola, y al mismo tiempo cuidando de mantener el respeto y el amor hacia quienes la rodean. Ella compartió también cómo se sintió al planear todo en secreto. Había un nerviosismo constante, una mezcla de emoción y miedo. Sabía que la reacción de los padres podría ser intensa, pero también confiaba en que, eventualmente, entenderíamos.
No quería que fuera una confrontación, me dijo, solo quería que lo vieras desde mi perspectiva, que entendieras que lo hice con amor y no por rebeldía. A medida que escuchaba sus palabras, sentí una mezcla de emociones, alivio, comprensión, y también un profundo respeto por la mujer que se había convertido. Comprendí que este no era un acto de independencia extrema, sino un acto de madurez. Su felicidad estaba en el centro, y su manera de vivir este momento reflejaba responsabilidad, valentía y autenticidad. Finalmente, pude hablar con ella desde mi perspectiva, expresando mi sorpresa, mis sentimientos de exclusión, pero también mi amor y orgullo. Y mientras lo hacíamos, noté un cambio, un entendimiento silencioso que trascendía la sorpresa inicial. Estábamos encontrando un terreno común, un lugar donde podía aceptar su independencia y, al mismo tiempo, mantener nuestra conexión como padre e hija. Fue un momento revelador, uno que me enseñó que a veces las decisiones que parecen chocantes son, en realidad, oportunidades para comprender, empatizar y crecer juntos. Y aunque ese día me había tomado completamente desprevenido, también me mostró que el amor familiar no se mide por la cantidad de información compartida, sino por la capacidad de aceptar, escuchar y respetar las elecciones del otro. Después de escuchar la explicación de mi hija y reflexionar durante horas, sentí un cambio gradual en mi corazón. La sorpresa y la confusión empezaron a dar paso a la comprensión. Comprendí que su decisión no era un acto de rebeldía ni una falta de amor hacia mí, sino una expresión de su autonomía y felicidad. Respiré hondo y me acerqué a ella, con la intención de cerrar la brecha que la sorpresa había creado. La miré a los ojos y le dije con sinceridad, ahora entiendo, y quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Que hayas tomado esta decisión a tu manera no cambia cuánto te amo ni lo importante que eres para mí. Ella sonrió, y por primera vez desde que me reveló la noticia, sentí que la tensión se desvanecía. Era un momento de aceptación mutua, un instante en el que los silencios incómodos se llenaron de cariño y comprensión. La abracé, y en ese gesto se sintetizó todo lo que no habíamos dicho, amor, orgullo, perdón y confianza. Durante esos minutos, la risa y las lágrimas se mezclaron de manera natural. Compartimos recuerdos, pequeñas bromas, y una sensación de alivio que solo llega cuando se resuelven malentendidos y se restablece la conexión emocional. Era un recordatorio de que el amor familiar no depende de cumplir expectativas rígidas, sino de aceptar y apoyar las decisiones de quienes amamos. En ese abrazo, comprendí algo profundo, la vida de mi hija es suya. Cada elección que haga, cada paso que tome, forma parte de su crecimiento y su felicidad. Mi papel no es controlar, sino acompañar, respetar y estar presente, sin importar cuán inesperadas sean sus decisiones. Mientras conversábamos, compartiendo pequeños gestos de cariño, sentí una mezcla de orgullo y alivio. El respeto mutuo se había fortalecido. Ella había sido honesta, yo había escuchado con el corazón abierto, y juntos habíamos encontrado un equilibrio que nos permitió reconciliarnos emocionalmente. Fue un momento de aprendizaje silencioso pero profundo. La confianza y el amor incondicional no dependen de saberlo todo, sino de creer en la persona que amas. A veces, dejar ir ciertas expectativas no es una pérdida, sino un acto de crecimiento para ambos. Mientras la veía sonreír, comprendí que este día, que comenzó con sorpresa y desconcierto, había terminado con una conexión más profunda que antes. Era un recordatorio de que los lazos familiares se fortalecen cuando somos capaces de aceptar, perdonar y celebrar la felicidad del otro, aunque no se ajuste exactamente a lo que esperábamos. Finalmente, nos sentamos juntos, tomados de la mano, riendo por la tensión que ahora parecía lejana, recordando viejos momentos y proyectando nuevos. Había paz, comprensión y un amor que había superado la sorpresa inicial. En ese instante, supe que todo estaba bien, que nuestra relación había crecido y que estábamos listos para enfrentar juntos cualquier otra sorpresa que la vida nos trajera. Después de todo lo que pasó, he aprendido que la vida tiene una manera de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Nuestros hijos, incluso cuando creemos conocerlos completamente, pueden tomar decisiones que nos dejan sin palabras, que nos sacuden el corazón y nos hacen cuestionar nuestras expectativas. Pero una cosa se vuelve clara con el tiempo: estas sorpresas no disminuyen el amor que nos tienen ni nuestro vínculo con ellos. Una de las lecciones más importantes que saqué de esta experiencia es sobre la confianza. Confiar no significa saberlo todo,
ni tener control absoluto sobre la vida de quienes amamos. Confiar significa creer que, aunque tomen caminos inesperados, lo hacen con responsabilidad, con cuidado, y con intención de ser felices. Esa confianza se construye con paciencia, observación y aceptación. También entendí que la comunicación es más que hablar, es escuchar activamente, observar, y estar presente emocionalmente. A veces, nuestros hijos no comparten todo de inmediato, no porque quieran ocultarnos cosas, sino porque necesitan encontrar su espacio, su autonomía. Aprender a dialogar con respeto, sin juzgar ni apresurar, es un regalo que fortalece la relación y reduce la distancia emocional. La vida también nos enseña la importancia de dejar ir ciertas expectativas. A menudo, como padres, tenemos ideas sobre cómo deberían ser las cosas, bodas, decisiones, carreras, planes de vida. Pero el amor verdadero consiste en aceptar que cada persona tiene su propio ritmo, sus propias formas de vivir y aprender. Dejar ir no significa rendirse, significa acompañar con empatía y orgullo, incluso cuando las decisiones nos sorprenden. Además, esta experiencia me recordó que los momentos de sorpresa y desafío son oportunidades de crecimiento, tanto para nuestros hijos como para nosotros. Aprender a manejar la incredulidad, la confusión o incluso la tristeza, y transformarla en comprensión y conexión, es una de las formas más profundas de amor familiar. Si hay algo que quiero que se lleven de esta historia, es que la paciencia, la empatía y el respeto son fundamentales en cualquier relación. Cada pequeña decisión, cada paso hacia la independencia, es un recordatorio de que debemos equilibrar nuestro amor con libertad, nuestro cuidado con confianza. Cuando logramos eso, las relaciones se fortalecen y se vuelven más auténticas. Así que, cuando tus hijos te sorprendan, cuando tomen decisiones que no esperabas, recuerda, su independencia no es un rechazo, sus secretos no son una traición. Son simplemente partes del viaje de la vida que, aunque a veces nos desafíen, nos enseñan a amar más profundamente. Escuchar, aceptar, y acompañar, eso es quizás el regalo más grande que podemos darles. Al mirar atrás, cada momento de confusión y sorpresa se ha convertido en un aprendizaje invaluable. Comprendí que nuestras emociones, sorpresa, tristeza, orgullo, amor, no son contradictorias, sino complementarias. Forman parte de la riqueza de la relación humana, del vínculo entre padres e hijos, y de la magia de la vida misma. Finalmente, quiero dejar un mensaje para todos los que nos acompañan hoy: valoren la independencia de sus hijos, respeten sus decisiones, y celebren cada sorpresa con amor y comprensión. Al hacerlo, no solo los acompañan en su camino, sino que también aprenden a crecer con ellos, a descubrir la profundidad del amor incondicional, y a experimentar la belleza de la vida en toda su complejidad. Mientras cierro esta historia, quiero invitarte a detenerte un momento y pensar en tu propia vida, en tu relación con tus hijos, o con tus padres si eres adulto. Todos tenemos momentos inesperados, decisiones que nos sorprenden, y situaciones que nos hacen cuestionar cómo nos comunicamos y cómo confiamos en los demás. Hoy compartí mi experiencia con mi hija, y cómo su decisión de casarse en secreto me tomó por sorpresa. Pero lo que más me dejó aprendizaje no fue la sorpresa en sí, sino la manera en que pude abrir mi corazón, reflexionar y encontrar comprensión y aceptación. Y es justamente eso lo que me gustaría que consideraras: cómo reaccionamos frente a lo inesperado, y cómo podemos transformar la sorpresa en una oportunidad para crecer y fortalecer nuestros lazos. Quiero hacerte una pregunta, y tómate tu tiempo para pensarla. Si tu hijo o hija tomara una decisión importante sin decírtelo, ¿cómo reaccionarías? ¿Sentirías sorpresa, orgullo, confusión, o una mezcla de todo eso? Es una pregunta simple, pero profunda, porque nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a reflexionar sobre nuestra paciencia, empatía y amor incondicional. Me encantaría que compartieras tu historia, tus pensamientos o incluso tus dudas. A veces, escuchar las experiencias de otros nos ayuda a comprender mejor nuestra propia vida y relaciones. No hay respuestas correctas, solo perspectivas que nos conectan como seres humanos, con nuestras emociones, desafíos y aprendizajes. Mientras cierras este video, recuerda que la vida familiar está llena de momentos inesperados. Algunos nos sorprenden, otros nos desafían, y algunos nos llenan de alegría. Pero todos, sin excepción, son oportunidades para fortalecer la confianza, la comunicación y el amor que compartimos.
Gracias por acompañarme en esta historia, por abrir tu corazón y por permitir que reflexionemos juntos sobre lo importante, la familia, el entendimiento y la capacidad de aceptar y celebrar las decisiones de quienes amamos. Así que dime, si tu hijo o hija te sorprendiera así, ¿cómo reaccionarías? Me encantaría leer tu historia y tus reflexiones en los comentarios. A veces, compartir estas experiencias nos acerca más de lo que imaginamos.